La verdad yo siento como que yo debería estar ahí con ustedes sentado. Yo me siento todavía más parte de aquel lado de la mesa que de esta, porque como bien dice Bev, yo soy el que invito aquí. Yo tuve mucha fortuna de formar parte de estas filas, porque a mí en noviembre me informan que un libro mío ganó un premio y que ahora voy a ser un autor de cómic, pero yo realmente me siento como un lector de cómic, como un amante de las novelas gráficas, más que como un autor, más que como un dibujante, más que como un novelista gráfico, término que asusta un poquito, ¿no? Lo dices en público y la gente se queda viendo como, wow, y pues ¿qué haces? No, eres novelista gráfico, y eso qué implica, qué conlleva, y como bien decía Rafa ahorita, es algo tan sencillo que es complicadísimo explicarlo, ¿no? Porque no sabes ni por dónde empezar, la gente no sabe si haces cuentos para niños ilustrados, la gente no sabe si tomas novelas clásicas y las ilustras y eso ya hace una novela gráfica. O la gente le dice novela gráfica y dice, ah, claro, entonces es Spider-Man. Y dices, pues no, porque yo hago otro tipo de cosas. Y dices, no, pues no hay ningún otro tipo de cosas en el cómic, ¿no? O sea, el cómic es Batman y es Daredevil y es Spider-Man y Superman y nada más. Entonces, si nos metemos en la camisa de 11 varas de decir, ¿qué es la novela gráfica? Se me hace un poquito chicharrón la lengua, porque yo, como amante de las novelas gráficas y como lector, no me atrevo a ponerle paredes y techo todavía a esta definición, pero muchos otros ya lo intentaron antes y dicen por ahí que si puedes empezar a hablar con algo que alguien ya dijo mejor de lo que tú lo puedes decir, lo hagas así. Entonces yo siempre le he sido muy fiel a la definición que usaba Will Eisner, ¿no? Un poquito de que él fue uno de los primeros que quiso hacer una diferencia entre la novela seriada o el cómic seriado, que tenía un carácter un poquito más juvenil o un carácter un poquito más infantil, y la novela gráfica, que para él era algo que tenía en calidad, en arte y en contenido intelectual, en contenido artístico, algo tan elevado como una novela de Dostoyevsky o como un libro de Alejandro Dumas. Para él la novela gráfica era utilizar un lenguaje que provenía del cómic o que provenía de la tira y llevarla a algo un poquito más serio, un poquito más adulto, un poquito más severo. Yo empecé a meterme al mundo de la novela gráfica por el lado de la teoría, y eso es lo que yo aprendí como lector, que era una novela gráfica. Pero al mismo tiempo, ahora que estoy de este lado de la mesa y que tengo una editorial que me dice, tú eres un autor de novela gráfica, yo no siento que tenga que ser algo cerrado, cuadrado y limitante, algo que tengamos que encasillar y definir para que lo podamos disfrutar. Es algo que puede ser libre, es algo que puede ser para niños, es algo que puede ser para adultos. Realmente el término que uses no es muy relevante, pero si tú tomas un libro de tus manos, lo lees, te deja algo valioso, lo disfrutas y lo guardas en tu librero como algo invaluable, no importa que sea una novela gráfica, no importa que sea un cómic, no importa que sea Condorito. Si es algo valioso para ti, no tienes que preocuparte mucho por el nombre, guárdalo, atesóralo y siéntete bien con eso. Entonces, desde los dos lados de la trinchera, desde el lector y desde el de autor, les doy la definición que daba Will Eisner, ahí está, pero una propia, una mía y una con la que yo me atreva a excluir o a incluir dentro de la novela gráfica, no quiero abrir con eso, la mesa no me atrevo. Digo, también desde los años 50 salían unos libritos que les llamaban novela gráfica, pero no era lo mismo que lo que es ahora. Yo considero que la novela gráfica es un formato en el cual se ocupa la técnica del cómic, digamos el lenguaje, más que nada es el lenguaje, pero más que nada creo que es un formato que se le da, es un tipo de presentación que se le da al público, y también este formato se escoge, o más bien lo escoge el autor conforme a la historia que quiere contar. Yo estoy ahorita experimentando una cosa distinta con el libro de Tiempos Muertos que acabo de presentar ayer, que es un libro más bien de historieta corta. Está a la venta al fondo. Si alguien lo quiere adquirir.
o más bien contiene historias cortas, historias que no pasan más allá de las 6 páginas. Y me doy cuenta en que la diferencia está en que una historia larga, una novela gráfica de largo aliento, te da para poder penetrar un poco más en la psicología de los personajes, en su vida, en su universo. Y una historia corta, en realidad, nada más lo único que te puedes enfocar como escritor, como autor, es en el acto o en la anécdota, ¿no? En la situación. Entonces creo que también la novela gráfica es eso, ¿no? Es como, comparándola a la literatura, pues es una novela, es una historia larga donde puedes hablar, profundizar sobre los personajes, sobre los paisajes, sobre todo el universo que conlleva esta historia. Y en cambio en una historieta corta, pues nada más hay pocos personajes, te fijas más en cómo va a ser el desenlace de esta historia. Entonces yo creo que, bueno, para concluir esta intervención, es la novela gráfica, creo que es un formato en el que se ocupa el lenguaje del cómic para dar a conocer o expresar una idea, una historia, una reflexión. El cómic en realidad es la sangre de la novela gráfica. Yo siempre digo, bueno, es que la novela gráfica es un cómic, ¿no? Es un cómic, es una modalidad, si quieren, un cómic, ¿no? O es una historieta, porque también lo que sucede es que el cómic a lo mejor se relaciona justamente con los encapuchados, ¿no? Y cuando dices historieta ya hasta piensan en Ríos y en Kino, ¿no? Entonces, bueno, es una historieta con estas características. Otra de la cual hemos hablado mucho en todas estas decenas de pláticas, ¿no? Sobre qué es la novela gráfica, es, ya ustedes me dirán qué opinan, la cantidad de manos que participan en un proyecto de novela gráfica. Casi nunca hablamos de eso. Creo que, aunque no es un requisito que sea una obra escrita, entintada, dibujada, coloreada por una sola persona, es muy probable que así sea, ¿no? Que sea una obra hecha por un solo autor, siendo, vuelvo a usar una palabra que usted hace un rato, un asunto autoral, ¿no? Entonces, una novela gráfica hecha a varias manos, imagino que está hecha por varios autores al mismo tiempo. No se parecería nunca a la maquila del cómic sindicalizado, el cómic gringo, pues, que sea como una maquinaria, ¿no? El chiste es que salga, ¿no? Aquí los autores son sus propios jefes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me ocurrió anotar algunas cosas alrededor del ya tan manoseado concepto de novela gráfica, el cual, pues, a veces depende de qué uno me levanta en la mañana, digo, pues es que son cómics, son bonitos, ¿no? Y a veces que digo, no, está bien, pero en el fondo estoy diciendo lo mismo, ¿no?